Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tuya es la honra, Señor, tuya es la gloria por siempre, Señor. Muchas gracias, Padre, por reunirnos para ver tu palabra, Señor. Que sea una gran bendición en nuestras vidas, Señor, y que realmente, Señor, sea una realidad, Señor, en nuestro vivir diario, Señor. Queremos, Señor, oh Dios, cumplir el propósito por lo cual fuimos creados, Señor. Damos la oportunidad, Señor. Damos el tiempo, Señor, para poder lograrlo, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por aquellos, Señor, que también desean, Señor, oh Dios, llegar a la meta, Señor, a tu propósito, Señor. Sean bendecidos, Señor, y por aquellos que no saben, Señor, cuál es su meta y su propósito de haber nacido como seres humanos, Señor, te pedimos por ellos, Señor. Amén. Hoy vamos a ver en 1 Corintios, en el capítulo 15, donde el apóstol San Pablo está enfrentando el 10º problema de la iglesia en Corinto. Es decir, desde los tiempos de los apóstoles, ellos pudieron ver a la iglesia cómo se estaba apartando de la verdad para seguir diferentes evangelios, para seguir otras doctrinas de las cuales ellos no les habían enseñado. Aquí vemos la astucia de Satanás para meterse dentro de la iglesia y apartar de la verdad a los que se están durmiendo y a los que no son diligentes en buscar la palabra de Dios. El capítulo 15 de 1 Corintios dice en el verso 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he anunciado, el cual también recibisteis, del cual también estáis firmes, en el evangelio que los apóstoles anunciaron, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he anunciado como evangelio, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he transmitido lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por tanto, sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Aquí en el capítulo 15, en el verso 12, inicia el problema de la iglesia. Pero si proclamo a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Se da cuenta de la situación de estos hermanos, que ellos empezaron a decir que no había resurrección de los muertos. Esto lo dice en 1 Corintios 15, 12. Y de esto se trata el 10º problema que tenía la iglesia, era que no había resurrección. En este capítulo el apóstol confronta la herejía de los corintios, que afirmaban que no había resurrección de los muertos. Los corintios eran como los saduceos, que decían que no había resurrección. Mateo 22, 23 y Hechos de los Apóstoles 23, 8. Ellos habían poco a poco, Satanás se había metido entre ellos para llevarles esta enseñanza de los saduceos. Ellos enseñaban que no había resurrección de muertos. Este era el 10º problema que existía entre ellos. Esto es un problema, es el más dañino y destructivo para el plan de Dios. Este problema es mayor aún que la herejía propagada por Emineo y Filito,
con respecto a la resurrección en 2 de Timoteo 2, 17 y 18, en Himeneo y Fileto, ellos empezaron a enseñar que ya había sido la resurrección. Esta que enseñaban, que empezaron a enseñar los corintios, era una enseñanza de los saduceos que no había resurrección. Es más dañina y peor que la herejía por Himeneo y Fileto, que ellos anunciaban que ya había sido la resurrección. Es el pulso vital. La resurrección es el pulso vital, el sustento del plan de Dios. Si no hubiera resurrección, Dios no sería Dios de muertos. Dios sería Dios de muertos y no de vivos. Mateo capítulo 22 en el verso 32. Si no hubiera resurrección, Cristo no habría sido resucitado de entre los muertos. Sería un Salvador muerto y no un Salvador viviente que vive para siempre. Apocalipsis capítulo 1 en el verso 18. Esta enseñanza que los corintios empezaron a enseñar, esta era una enseñanza perversa. Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y entonces sería vana la muerte de Cristo. Vamos a leer en Apocalipsis en el capítulo 1, en el verso 18. 1:18 de Apocalipsis. Y allí podemos ver, dice, cuando le vi en el verso 17, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y yo soy el último y el viviente. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si Cristo murió y no resucitó, entonces Él no puede borrar nuestros pecados, no puede acabar con nuestra naturaleza caída. Si Cristo no resucitó, entonces no existe la salvación. Y que nos puede salvar por medio de su resurrección. Si no hubiera resurrección, no habría prueba viva de que fuimos justificados por su muerte. Romanos 4:25. Ni nos impartiría vida. Juan 12:24. Si no hubiera resurrección, no habría regeneración. Juan 3:5. Ni transformación. Romanos 12:25. Segunda de Corintios 3:18. Ni tampoco habría conformación a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Si no hubiera resurrección, no habría miembros de Cristo. Romanos 12:5. Tampoco existiría el cuerpo de Cristo, la iglesia, como la plenitud de Efesios 1:20 al 23. Ni tampoco existiría la iglesia como la novia de Cristo. Juan 3:29. Y por lo tanto tampoco el nuevo hombre, Efesios 2:15, Colosenses 3:10 y 11. Si no hubiera resurrección, el plan neotestamentario de Dios se derrumbaría por completo y el propósito eterno de Dios sería anulado. Si Cristo no resucitó, el evangelio sería vano, vacío. No habría realidad sin el Cristo vivo en resurrección. Tanto la proclamación como nuestra fe en el evangelio estuvieran vacíos, serían invalidados, carecerían de realidad. Es decir, sería infructuoso, sin valor. Si Cristo no hubiera resucitado para vivir en nosotros como vida, como nuestro todo, nuestra fe en Él
sería infructuoso, no tendría valor y no produciría resultados tales como la impartición de la vida, la liberación del pecado y la victoria sobre Satanás y el crecimiento en vida. Si no hubiera resurrección, sin la resurrección de Cristo, todo esto sería un fracaso. Regresemos a 1 Corintios en el capítulo 15 y podemos ver que el problema de los hermanos en Corinto no era cosa pequeña, era un grave problema, porque ellos se estaban apartando de la realidad. Si no hubiera resurrección, en otras palabras, estos iban rumbo a la incredulidad. Capítulo 15 de Corintios, en el verso 12. Pero si proclamo a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra proclamación, vana es también nuestra fe. Además, como hallados falsos testigos, además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nula es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, esta enseñanza que Satanás estaba metiendo entre los hermanos, una enseñanza destructiva totalmente. Si no hubiera resurrección, entonces no seríamos salvos. Solo Cristo nos salva. Solo su muerte nos salva de ser condenados por nuestros pecados, mas no del poder del pecado. Fíjese bien esto tan importante. Solo Cristo nos salva, solo su muerte nos salva de ser condenados por nuestros pecados, mas no del poder del pecado. Para vencer el poder del pecado es la vida de resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces somos naturales y no hay manera de acabar con el pecado. Solamente ellos creían que Cristo había muerto, pero no creían que había resucitado. Solo Cristo nos salva. Solo su muerte nos salva de ser condenados por nuestros pecados, mas no del poder. Para ser salvos del poder del pecado necesitamos la vida de resurrección de Cristo, la que nos libera del poder del pecado. Romanos capítulo 8 en el verso 2. Romanos capítulo 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, todavía estaríamos en nuestros pecados y bajo el poder del pecado. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 en el verso 13. Fíjese bien, Primera de Tesalonicenses 4, 13. Fíjese bien cómo el enemigo usa su astucia para apartar a los creyentes de la verdad. Si no hubiera resurrección, permaneceríamos en la muerte para siempre. ¡Qué problema tan grave! Si Cristo no hubiera resucitado, todavía estaríamos en nuestros pecados y bajo el poder del pecado. Y los que murieron, es decir, no habría resurrección. Todos los creyentes que han muerto estarían en la tumba y jamás iban a resucitar. Qué tremenda enseñanza tan grave.
En Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 18 de la Primera de Corintios, 15, 18, está hablando el apóstol San Pablo. Primera de Corintios 15, en el verso 18, dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Porque dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, nula es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Y luego dice en el 18: entonces también los que durmieron en Cristo, es decir, los que murieron, desde Adán hasta nuestros tiempos, perecieron. Por eso dice en Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que murieron, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Entonces no hay esperanza. Entonces nos vamos a morir y no vamos a resucitar. No hay esperanza, no existe. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a los que durmieron por medio de Él. Por lo cual os decimos esto en virtud de la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los muertos, porque el Señor mismo, con exclamación de mando, como de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Era un problema gravísimo de los hermanos. El apóstol tuvo que tratar este 10º problema, porque los hermanos se habían llenado de muchos problemas y dificultades, pero este era el más dañoso para ellos como la iglesia: decir que no hay resurrección de muertos. Entonces, en el capítulo 15, en el verso 18, dice: es decir, no hay resurrección. Si no permanecen en la muerte, si no permanecerían en la muerte para siempre. ¡Qué problema tan grave! ¿Hasta qué punto llegaron los corintios? Si no hay resurrección, entonces no hay Dios. Y todo es un engaño. Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 19. Primera de Corintios 15, 19. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si no hubiera resurrección, no tendríamos futuro, tampoco tendríamos esperanza de gloria, lo que dice Colosenses 1:27. Tampoco tendríamos una herencia de nuestras bendición eterna al reinar con Cristo en el milenio. En Apocalipsis 24:6 no tendríamos una recompensa para reinar con Cristo en la era que viene, ni habría eternidad. No habría eternidad, no hay resurrección de los justos. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, en el verso 14. Lucas 14, en el verso 14 del Evangelio de San Lucas. Dice: y serás bienaventurado, porque ellos no tienen con qué recompensarte, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La resurrección de los justos. Todos aquellos que lleguemos a esta resurrección de los justos, habrá una recompensa para ellos. Todas estas esperanzas están ligadas a nuestra resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 28.
Primera de Corintios 15, 20 al 28. De la primera de Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, las primicias, Cristo, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a su Dios Padre y cuando haya destruido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Este es un paréntesis que confirma la verdad de la resurrección, presentando a Cristo como primicias de la misma. Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos, llegando a ser las primicias de la resurrección. Esto fue tipificado por las primicias que constaba de Cristo y de algunos de los santos muertos del Antiguo Testamento. Fueron resucitados en la resurrección del Señor. Mateo capítulo 27, versos 52 y 53 dice que cuando Cristo resucitó, muchos que habían muerto resucitaron. Vamos a verlo. Mateo capítulo 27 de Mateo, en el verso 52 y 53. Mateo capítulo 22. Es muy importante, Mateo 27, que nosotros veamos que cuando Cristo resucitó, muchos creyentes, no solamente Cristo resucitó, sino que resucitaron muchos más. 52. Dice el 52 de Mateo: he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron del sepulcro muchos cuerpos santos, muchos cuerpos de santos que habían dormido, que habían muerto, y fueron levantados. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta es la resurrección de Cristo. No solamente resucitó Cristo, sino muchos santos que habían muerto. Esto representa lo que en el Antiguo Testamento se dice, que las primicias de la cosecha eran para Dios. Esto lo podemos ver en Levíticos 23, 10 a 11, los cuales eran ofrecidas a Dios en el día de la resurrección. Mateo 28, 1. Cristo, como las primicias de la resurrección, es el primogénito, el primero de la resurrección de entre los muertos, para ser la cabeza del cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18, Efesios 1:20 y 23. Puesto que Él es la cabeza del cuerpo, ha resucitado. Nosotros, el cuerpo, también seremos resucitados. Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 21. ¿Cómo entró la muerte en el hombre? Esto es muy importante. Vamos a leer Romanos capítulo 5, en el verso 12. ¿Cómo fue que la muerte entró en el hombre? Ese es el problema de nosotros desde que nosotros fuimos engendrados en nuestros padres, de nuestra madre. Empezamos a lidiar con la muerte. ¿Cuántos han muerto en el vientre de su madre? Es decir, desde que están formándose, esta es una lucha. La muerte quiere destruir y la vida produce vida. Romanos capítulo 5, allí podemos ver cómo entró la muerte. Dice en el 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así nos hicimos nosotros de la muerte.
Hoy, como creyentes, como hijos de Dios, la muerte trata de apartarnos de la vida. La muerte está tratando con los creyentes de apartarlos de la vida, para que ellos vivan la muerte. La muerte es la desesperación. La muerte es la intranquilidad. La muerte es muerte. No hay paz. ¿Cómo fue que Eva fue engañada? Ahora podemos entender que cuando Satanás, la muerte, Satanás es la misma muerte y el pecado, se presentó ante Eva. Cuando Satanás le habló a Eva y le dijo que ella podía comer del árbol de la muerte, esto fue un error de Eva, de haberle contestado con su mente. Ella no hubiera aceptado esa pregunta con su mente, no la hubiera resuelto con su mente. Ella la hubiera ido a su espíritu. Satanás sabe bien que si vence, que si nos convence en nuestra mente, entonces él gana. Es decir, lo mismo que utilizó Satanás con Adán y Eva, es lo mismo que utiliza aún con nosotros los creyentes. Podemos vivir una vida cristiana de muerte siempre, desalentados, amargados, sin tener la paz, sin tener el gozo, sin tener la alegría. Todavía Satanás, aún como hijos de Dios, nos puede llevar a que vivamos una vida cristiana de muerte, donde no hay paz ni tranquilidad. Esta es la astucia que Satanás siempre ha usado. Así entró la muerte, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la manera que entró la muerte. Los corintios tenían ese problema de decir que no hay resurrección. Este era un error terrible para ellos. En Apocalipsis, en el capítulo 24 y 6, nos habla de una recompensa en la resurrección de los justos. Todas estas esperanzas están ligadas a nuestra resurrección. Este es un paréntesis que confirma la verdad de la resurrección presentada como Cristo, las primicias de la misma. Cristo fue el primero en la resurrección de entre los muertos, llegando a ser así el primero. Esto fue tipificado por las primicias que constaba de Cristo y de algunos de los santos muertos del Antiguo Testamento, los cuales eran ofrecidas a Dios cuando los israelitas, ellos cosechaban los primeros frutos, eran llevados a Dios como las primicias. Cristo, como las primicias de resurrección, es el primogénito de entre los muertos para ser la cabeza del cuerpo de Cristo. De esta manera podemos ver cómo la muerte entra. Adán introdujo la muerte por medio del pecado. Cristo introdujo la vida de resurrección por medio de la justicia. Romanos 5, 17 y 18. La muerte introducida por Adán opera en nosotros desde que nacimos de nuestros padres hasta la muerte de nuestro cuerpo. La vida de resurrección introduce por Cristo y opera en nosotros como es representado por el bautismo. Romanos capítulo 6 en el verso 4. Romanos 6 en el verso 4 dice de esta manera. Romanos 6, 4. Dice, hemos sido pues sepultados juntamente con él en su muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida por la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección de Cristo, no hay manera de vencer el pecado. Por eso dice el Señor,
cuando celebraban la cena los corintios, ellos tenían que decir estas palabras, tienen que recordar esto. Van a recordar la muerte que nos libera del pecado y la resurrección que nos da la victoria para vivir a Cristo. Este era lo que ellos tenían que celebrar cada primer día de la semana, esta victoria. Desde nuestra regeneración por el Espíritu de Dios, Juan 3:5, hasta la transfiguración de nuestro cuerpo, Filipenses 3:21 al verso 22, en Adán nacimos en muerte, nacimos para morir, estamos muertos. En Adán estamos muertos. Efesios capítulo 2, en el verso 1 dice Pablo, y vosotros estabais muertos en Cristo. Hemos renacido en vida, hemos resucitado para vivir, se nos ha dado vida, o sea, fuimos vivificados en Él. Efesios 2, 5 y 6. Cristo, siendo las primicias, tiene el primer lugar en la resurrección de los muertos. Y este es el orden de la resurrección de los muertos. Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 23. Número 1. Cristo, el primero. Cristo es el primero de la resurrección. Primera de Corintios 15:20. Luego, los que son de Cristo, los que creen en Cristo, los justos que serán resucitados para vida en el regreso del Señor antes del milenio. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, en el verso 28, Evangelio de San Juan, capítulo 5, en el verso 28. Vamos a ver aquí algo bien interesante sobre la resurrección. 5:28. Desde el verso 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. Mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Aún más el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. El verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que la oigan vivirán. ¿Quién son estos? ¿Quién son estos de los que el Señor está hablando en el verso 25? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo. Aquí está hablando de las personas vivas que están muertos en su espíritu. Esto era nuestra condición antes de haber creído en Cristo. Nosotros estábamos muertos, Efesios 2:1. Pero cuando vino el Evangelio, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Somos los que hemos creído en Cristo. Es decir, nos encontramos en la Biblia con 3 clases de muerte. La primera muerte es cuando nosotros no creíamos en Cristo y estábamos muertos en nuestro espíritu. La segunda muerte es la muerte cuando nosotros, la segunda muerte es la muerte física, y la tercera muerte es la segunda muerte, que es el lago de fuego. Es decir, nosotros los seres humanos nos encontramos con 3 clases de muertes. Primeramente, ya pasamos la primera muerte. Era cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Ahora ya hemos pasado de muerte a vida. Esto es lo que dice en el verso 25. El verso 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida y en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, aquí ya está hablando de los que están en los sepulcros, de todos los que están en los sepulcros van a oír la voz de Cristo. Esto es verdaderamente maravilloso. Entonces nosotros tenemos una grande esperanza, que nosotros vamos a vivir por toda la eternidad con Cristo. Porque dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Aunque esto está junto, vamos a separarlo. Primeramente podemos ver que está diciendo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz y saldrán. Aún los incrédulos van a escuchar esa voz y van a resucitar. Ellos también van a escuchar la voz de resurrección. Pero primeramente Cristo resucitó. La fuente de la muerte es el árbol del conocimiento. Esta es la fuente de la muerte. El árbol del conocimiento te transmite muerte. Este árbol que nos habla Génesis hoy existe. Es el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes? ¿De qué somos alimentados todos los días? La fuente de la muerte es el árbol del conocimiento. La fuente de la vida es el árbol de la vida. Génesis 9:27. Por lo tanto, pasar de muerte a vida es cambiar la fuente por la cual uno vive. Si yo como creyente, como cristiano, todos los días como de la fuente del árbol de la muerte, voy a experimentar muerte. Pero si yo como de la fuente del árbol de la vida, experimentaré vida. ¿Qué es lo que comemos? ¿A qué árbol nos arrimamos? ¿Al árbol de la vida, que es Cristo, o al árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué clase de alimento nos damos diario? Nos va a cambiar, porque esto va a traer un cambio. Lo que dice en Juan 5:25, aquí podemos ver que el hombre tiene que pasar por 3 muertes. Aquí habla de la muerte espiritual, la primera. Es la primera. La segunda es la muerte física. Y la tercera es la segunda muerte, la que será lanzada a la persona al lago de fuego. ¿Qué es la tercera muerte? No los que están muertos físicamente, los que están muertos espiritualmente. Esa es la primera. Por lo tanto, este versículo, vivir, significa es estar vivo en el espíritu. No se refiere a la resurrección del cuerpo físico, sino a la muerte espiritual. El Señor es el Hijo de Dios, verso 25. Por lo tanto puede dar vida, verso 21. Él también es el Hijo del hombre, por tanto puede ejecutar el juicio, Juan 5:28. Aquí se refiere a todos aquellos que están muertos físicamente y sepultados en una tumba. Por lo tanto, salir del sepulcro, en el verso 29, equivale a resucitar físicamente. Esta es la resurrección de los creyentes salvos, de la cual ocurrirá antes del milenio, lo que dice Apocalipsis capítulo 20 en el verso 4. Esto es maravilloso. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20 en el verso 4.
4 de Apocalipsis. 24 del libro de Apocalipsis. Dice el 4: y vi tronos, y se sentaron todos aquellos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es lo que dice también en 1 de Corintios capítulo 15, en el verso 52 de la primera carta de los Corintios. 15:52. Dice en el verso 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transfigurados. Esta es la gran bendición de no apartarnos de la enseñanza de que Cristo va a resucitar. Cuando regrese el Señor Jesús, los creyentes que hayan muerto resucitarán para disfrutar la vida eterna en plenitud. Es decir, hoy disfrutamos la vida eterna, pero no en su máxima plenitud, porque tenemos en nosotros todavía un cuerpo de pecado en el cual no nos permite entrar en esta plenitud. Necesitamos un cuerpo resucitado, transfigurado, para entrar en la plenitud. Por lo tanto, esta resurrección se llama la resurrección de vida. Esta es la resurrección de los incrédulos, de lo que dice en San Juan 5:29. Y los que hicieron lo malo serán resucitados. Allí aparentemente se ve que es junto, pero los que hicieron lo malo van a resucitar al final del milenio. Esta es la resurrección de los incrédulos que hayan muerto y tendrán lugar después del milenio. Lo que dice Apocalipsis 20:5-12. Todos los incrédulos que hayan muerto serán resucitados. Todos aquellos que ya murieron y pensaron y dijeron y murieron confundidos diciendo que no hay muerte, ellos también van a ser resucitados. Los incrédulos también van a ser resucitados. Después del milenio serán juzgados ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Por consiguiente, esta resurrección es llamada la resurrección de vida. No es llamada la resurrección de vida, sino la resurrección de juicio. 1 de Corintios 15:24. Este versículo da a conocer el orden de la resurrección. Primero Cristo, luego los que son de Cristo, del mismo modo es este versículo. Después de la palabra, luego se esperaría que se menciona otro grupo de personas. Sin embargo, aquí no nos dice quiénes, sino que dice el fin. Por lo que serán resucitados al final, porque los que serán resucitados al final en su propio orden, no están en Cristo. Esto se refiere al fin de todas las cosas, de todas las edades, de todas las dispensaciones de la vieja creación. También es el fin del milenio, antes del cielo nuevo y la tierra nueva, Apocalipsis 21:1. Durante todos los siglos y todas las dispensaciones, Dios por una parte está lidiando con Satanás y con todas las cosas negativas del universo. Por otra parte, han estado llevando a cabo todo lo necesario para el cumplimiento de su propósito eterno. La última de todas las edades será el milenio, la edad del reino, o después de la cual todas las luchas y los logros de Dios habrán terminado, completado. Tal completamiento será el fin, será la conclusión de todas las cosas, de todas las obras de Dios. En este fin, todos los incrédulos muertos y los injustos serán resucitados para juicio, para perdición eterna. San Juan 5:29, Apocalipsis 20:5, 11 y 15. Será la tercera resurrección. Es una gran bendición que nosotros sigamos con esta fe y con esta esperanza de que seremos resucitados
y que tenemos una gran esperanza en Cristo, una gran bendición. Por lo cual el Señor nos alienta con esta palabra para que no seamos como los otros gentiles que no tienen esperanza y llegan a decir que no hay resurrección. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.